Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, estaba más grande el muerto, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, y que pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor nada más de decirme si hay sonido o no. Bueno, muchas gracias. Mañana ya no se va a poder hablar de nadie de los políticos, sobre todo de los del Estado de México. Por eso, pues mejor voy a hablar de la borregada. La borregada que viene de antes, que estará ahorita y estará después. ¿Qué es la borregada? Es la cargada. Se llamaba en el PRI la cargada cuando el presidente saliente nombraba a su sucesor, el tapado. Lo destapaba, ahora es también la destapa las corcholatas. Y entonces algunos se equivocaban porque a veces los candidatos tenían las mismas iniciales. Y cuando alguien, bueno, es que no se podía decir, aunque se supiera quién era el bueno, entonces algunos ponían en el escritorio y en el polvo dos iniciales y nos corrían a la secretaría equivocada. Y ya al ratito se dan cuenta de que allí no era, tienen que irse a otra parte. Y la cargada es que hay un grupo grande de personas que no piensan, que no tienen principios morales, que a pesar de sus estudios y de su religión, son personas que se entontecen a sí mismas, que se fanatizan, pero en realidad ni es que se entontezcan ni se fanaticen, es que buscan su beneficio. Y entonces los primeros que iban a felicitar al nuevo candidato, que iba a ser el nuevo presidente, por supuesto, no había alternancia. Entonces, lo que buscaba era acomodarse en el nuevo grupo para que le dieran un puesto, un trabajo, unas comisiones, negocios. Entonces era una amistad de conveniencia o de sobajamiento. Y también pues allí había venganzas y también había premios. El nuevo elegido, el nuevo Tlatoani, ya podía vengarse de sus detractores y enemigos y defenestrarlos, es decir, correrlos de la política por lo menos en 6 años, y del beneficio de practicar ese tipo de política. Y la borregada, pues, el Velázquez juntaba a la mayoría de los borregos y a todos, ve, viva fulano de tal, viva fulano de tal, viva fulano de tal. Bueno, está bien. Esa borregada se inicia desde los tiempos de los romanos. Entonces los romanos organizaron este tipo de grupos que se llamaban clientes. Para los romanos, los clientes no eran los que compraban cosas. Los nobles no vendían directamente cosas, tenían sus empleados y a los que compraban no se les nombraban clientes. Cliente era una persona noble o plebeya que se acercaba a un poderoso y le pedía su protección.
Y entonces, pues estaba desde la mañana temprano una fila grande de peticionarios. Y entonces el noble, el rico, el poderoso, el político, salía a atenderlos. Y a unos les daba y a otros no. Entonces, pero a los que les daba quedaban comprometidos con él, a que si en algún determinado momento necesitaba gente para su defensa, porque recordemos que antes no había policía, que solo había ejército, entonces cada familia noble tenía un grupo, vamos a decir, de paramilitares, que eran los que los cuidaban y defendían. Pero cuando se iban a pelear clanes, grupos o familias, o declaraban a algunas que cualquiera podía matar, las prescribían, entonces los desaforaban. Entonces, bueno, allí ya no había remedio. A veces las mismas familias se asesinaban a sí mismas, se suicidaban, porque no había otro modo de salir de la vergüenza, del asesinato y de muchas cosas, de las violencias. Pero entonces las familias tenían un grupo de clientes y aquí en México se hizo el clientelismo. Y ese clientelismo pues es el que recibe dádivas de alguien y queda comprometido con él. Es muy simple. Y entonces, bueno, pero el noble, el rico, daba de lo suyo. Acá el gobernante mexicano da de lo público, nunca da de lo suyo, más bien roba de lo público para sí mismo. Por eso los Cárdenas tienen por todo el país muchas propiedades. Aquí cerca de donde vivo, pues está el Rancho Galeano. Y allá en Vistahermosa estaba otro, y así en todas partes, las mejores tierras, se apoderó el santito don Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces, aquí en México no existe el buen político ni el buen patrón. Son contadas las excepciones de personas buenas que sepan agradecer la ayuda que se les da. Entonces, aquí impera la ley del más barbero, la ley del más arrastrado, la ley del más, vamos a decir, corrompido, corrupto. Y esa misma ley está en toda la sociedad, está en las escuelas, está en las iglesias, está en los sindicatos, está en las organizaciones, también en las organizaciones de los ricos. Todas ellas no tienen como única finalidad apoyar al poderoso que los va a beneficiar y tratar de evitar la ira de algún poderoso que los puede perjudicar. Por eso todos los críticos del actual presidente en los medios ya se torcieron. Todos ahora lo alaban. Y los chistoretes y las babosadas que dice, entonces las repiten como si fuera un aforismo de un genio, de un sabio. Y pues ahora ese espíritu misógino que tiene este gobierno. Entonces, este borreguismo no es de ahora, ni se va a acabar ahora. Está en el ADN del mexicano.
naturalmente que no de todos los mexicanos, porque el antiguo Partido Acción Nacional precisamente aglutinaba a la poca gente que no quería ser parte de ese borreguismo. Y por mucho tiempo, hasta antes de que el PAN llegara por no panistas al gobierno, a la presidencia de la República, pues siempre fue eso. Es también como lo que eran los sacerdotes hasta antes del concordato de Salinas de Gortari con el Papa Juan Pablo II. Antes los sacerdotes no podían tener propiedades a su nombre. Primero, no eran ciudadanos, es que eran súbditos del Vaticano. Por lo tanto, no podían votar ni nada. Y no podían poseer. Entonces, aunque se hacían triquiñuelas y se tenían prestanombres, testaferros, un sacerdote legalmente no podía poseer por ser sacerdote, por ser presbítero de la Iglesia Católica. Y entonces, como después de la cristiada y en la Revolución, muchos bienes de la Iglesia fueron nacionalizados o robados por los gobiernos, los dirigentes eclesiásticos tuvieron que vivir en una cierta pobreza y austeridad hasta antes de Salinas de Gortari, quiere decir hasta antes de 1990. Bueno, de 1990 para acá, es decir, 30 años, también en la iglesia se ha desbordado el querer vivir por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque los elementos, los sacerdotes, los seminaristas salen de los pueblos, de las ciudades, de las familias que viven ese egoísmo, ese querer aparentar y ser más de lo que son. Entonces, quieren ahora ser piojos que casi truenan del dinero que han chupado de la iglesia y de los fieles. Y antes eran liendres, muertas de hambre, patas rajadas, sin gustos, sin preparación, gente corriente, pero en el seminario se les da un barniz de educación y de cultura. Y si afuera nadie sabe nada, en los pueblos, pues el sacerdote es el culto de la iglesia, el maestro es el culto de la iglesia, el médico es el que sabe en esas comunidades, pero el político no sabe nada porque no se prepara para ser político. El político sale como el sacerdote de esta gente pervertida en su mentalidad, sin moral, que no distingue lo bueno de lo malo, y si lo distingue le vale gorro. Bueno, entonces, los borregos son el grupo de personas más abyectas que pueda haber. Bueno, abyectas quiere decir más rastreras. Abyecto es tirado, abyecto es el que está aventado al suelo. Entonces, el más arrastrado de todos es el borrego electoral. Y ahora en estos días ese borreguismo electoral pues está entonces funcionando, porque así como en la antigua Roma el patrón, el rico, el poderoso, el noble, tenía un montón de
personas necesitadas a las que ayudaba y quedaban comprometidas con él. Así ahora el número de borregos ha crecido porque los compran con una dádiva y les quitan la libertad y les hacen creer que tienen la obligación de corresponder con el que les da la dádiva. Pero lo que no entienden y no pueden entender es que quien les da la dádiva es la nación, el grupo de mexicanos que trabajamos y que pagamos impuestos. Porque 200 pesos pues no alcanzan para repartir miles de millones de pesos. Pues tiene que sacar de alguna parte. ¿Quién los da? Como su cartera solo tiene detentes y tiene 200 pesos, pues entonces no puede dar esos millones que dicen que da. Pero una persona pues ordinaria, pobrecita, no entiende que lo que le dan es un derecho, no es una dádiva, y que lo engañan haciéndole creer que es una dádiva de un patrón y que a ese patrón le debe lealtad, le debe obediencia, le debe defender, porque el día que quiten al patrón, entonces las dádivas se van a acabar, lo que es falso, completamente falso. Por eso lo que sucede el domingo es fundamental. Si ganan los del gobierno, pues ya nos llevó quién sabe qué. Si gana la oposición, tendremos alguna esperanza, alguna. Pero si ya gana el gobierno, pues entonces vamos derechito al autoritarismo. Bueno, ya lo estamos, pero vamos más, porque así como son borregos los senadores y los diputados del partido del gobierno, son borregos instruidos, pero al final borregos, ambiciosos, malévolos, mentirosos, groseros, lame pies. Bueno, pues ahí le voy a dejar, voy a recomendar sus aportaciones. Hermano, muchas gracias por decir que si se escucha INO. Bueno, el mexicano 512. Buenas noches. Buenas noches. Lorena Carrillo, buenas noches, padre. Saludos, se escucha muy bien. Muchas gracias, Lorena. Malena Orduña se escucha, padre. Gracias, Malena. Sergio Montes, saludos a todos. Buenas noches a todos. El mexicano 502. Buenas noches, padre, desde Austin, Texas. El mexicano 502. Saludos, buenas noches para todos. Voy a compartir el en vivo en mi canal para que tengan más suscriptores. Muchas gracias. A veces con simonía los políticos aseguran feligreses, hacen una cofradía, por supuesto. El mexicano 512, buenas noches para todos. Buenas noches, José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, padre José Luis. Excelente aplicación. Muchas gracias por sus pláticas. Malena Orduña, qué bueno que transmitió más temprano, padre. Bueno, buenas noches. Es que pues ya tengo el reloj biológico trastornado. Buenas noches a todos y muchas gracias. Que Dios los bendiga.